Ya. ¿Qué tal, colegas? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449. Mi consultorio Sovida, medicina veterinaria, ubicada en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. Vamos a hablar de un paciente de nombre Farú, aproximadamente de 4 años de edad. Es un paciente mestizo felino de una talla bastante grande. Yo pienso que este paciente en buenas condiciones de salud es un paciente que supera las 12-14 libras aproximadamente. No es un gato pequeño. Farú es un mestizo felino sin historia clínica de vacunación. Nunca ha tenido vacuna, me imagino que de pronto la vacuna antirrábica que coloca el gobierno, y que yo no recomiendo que la coloquen, sino que siempre vayan a los consultorios médicos veterinarios para que les sea aplicada la vacuna en el consultorio médico veterinario, puesto que muchas de estas vacunas no generan una titulación alta de anticuerpos, y la mayor parte de pacientes, si van a viajar a otros países, pues al no haber titulación, pues no podrán hacerlo. No es que la vacuna sea mala, sino son los manejos que se le hacen a ella. Yo siempre recomiendo mejor que sea aplicada en consultorio, así valga 6, 7, 10 dólares o mucho menos. Las vacunas que se le colocan a los gatos son panleucopenia infecciosa felina, rinotraqueitis infecciosa felina, calicivirus infeccioso felino, y se les coloca la leucemia felina. De esto es un tema que podemos tratar en cualquier momento, vacunación en gatos. Pero lo que yo les quería decir es sobre la historia clínica de este paciente. Paciente sin historia clínica de vacunación. Llegó al consultorio aproximadamente hace mes y medio por presentar un sangrado por la boca. A la inspección del paciente presentaba unos papilomas en la mandíbula inferior derecha, y presentaba una lesión producida por el canino izquierdo superior, que cuando hacía contacto con la encía producía una lesión y rayaba la encía, y inclusive le causó una injuria, una herida, y hubo que entrar a organizar un poco ese canino, cortándolo inclusive. A los días y presentaba una estomatitis. Fue tratado con estomorcil, fue tratado con antibióticos, venía haciendo un cuadro renal. Y a los días el paciente comienza decaído, comienza hiporéxico, pérdida del apetito, la temperatura baja 35, 34, 35, y comienza un abdomen agudo violento, en donde se inflamó el abdomen de tal forma que el paciente se quejaba constantemente. Se le mandó exámenes, apareció una fosfatasa alcalina elevadísima, la alaninotransferasa elevadísima, como en 400, había una hipocromía a 2 cruces, había una anemia hipocrómica, trabajando esa hemoglobina a la mitad aproximadamente, y había unas macroplaquetas, un hematocrito por encima de lo normal, presentando unos corpúsculos de Rubel-Scioli. Vemos que esas macroplaquetas se presentan en pacientes que hacen disfunciones hepáticas severas.
Aquí había varias cosas, había una triaditis inflamatoria con una pancreatitis aguda en gatos, un gato de aproximadamente 4 años, Farú, sin historia clínica de vacunación, sin historia clínica de vermifugación. Y aquí había varias cosas, había un abdomen agudo a la inspección, al examen semiológico, en donde estaba inflamado tanto hígado, páncreas, intestino, los cuales se comunican a través del sistema de Oshi. Y cuando se inflama uno, cuando se infecta uno, generalmente se infecta al otro, porque lo que es el hígado y el páncreas pues drenan sus secreciones al conducto colédoco, al duodeno, para que se presente la digestión. Se inflamó intestino, páncreas, hígado, impresionante. Había una organomegalia en este paciente. Y sospechamos de una pancreatitis aguda, se trató para una pancreatitis aguda. Lo que hicimos fue colocar líquidos a peritoneo calientes, y comenzamos tratamiento para atacar las 4 cuadrantes de las infecciones. Cada uno tiene su forma de atacar las 4 cuadrantes de las infecciones. En este caso atacamos con el rofloxacina, metronidazol. Con la rofloxacina atacamos primera cuadrante, segunda y cuarta, y metronidazol la tercera. Algunos colegas atacan con ceftriaxona, metronidazol, o ceftriaxona, ampicilina, sulbactam, ceftriaxona, amoxicilina, ácido clavulínico. Yo el ácido clavulínico, la verdad que le tengo mi reserva, porque en medicina humana inclusive se utiliza en pacientes de aislamiento, y cuando se utiliza ácido clavulínico son pacientes de aislamiento, y nosotros a veces lo vamos utilizando así de cualquier manera. En todo caso se atacaron los 4 cuadrantes, el abdomen agudo prevaleció, el paciente llegó en determinado, se le hizo un electrocardiograma, el electrocardiograma aparecía una arritmia que fue compensada con antiarrítmicos, y ya luego comenzó con unos edemas, se le administró diuréticos. Cediendo al diurético, un edema sobre todo miembro posterior derecho, ¿sí? Y ahí lo pueden ver que está mucho mejor. Este miembro estaba haciendo una fobia, un síndrome de peyote impresionante, en donde uno colocaba esto así, queda inmediatamente la fobia. Ya es un paciente que está prácticamente, sigue un poco con ese drenaje linfático afectado, pero sigue mucho mejor. Pero este miembro era así, se los puedo mostrar, y lo mismo aquí así era así. El paciente está en mejores condiciones, la temperatura ha mejorado, pero y es un paciente que ha tenido oxígeno durante todos estos días. Aproximadamente se le ha hecho una hospitalización en consultorio desde por la mañana hasta las 6, 7 de la noche todos los días, con oxígeno, medicamentos. El colega que quiera conocer sobre el caso, yo le podría hablar. El paciente llegó en una fase de estupor semicomatosa aproximadamente hace unos 6 días. Se le realizó un examen de SIDA y de leucemia saliendo positivo, junto con una triaditis inflamatoria violenta. El paciente, mientras no salga de casa y mientras esté en casa y tenga todos los cuidados, se le puede mejorar calidad de vida. Yo lo hablé con los dueños del paciente, se le puede mejorar calidad de vida, pero el paciente no puede salir a la calle, porque el paciente puede contagiar a otros pacientes en peleas, sobre todo. Entonces es un paciente que debe permanecer dentro de la casa con ese compromiso. Cuando están con otros gatos, los gatos deben de estar vacunados. La hemoglobina y el hematocrito super caído. El hematocrito estaba elevado, por eso las macroplaquetas. Las plaquetas estaban dentro de los límites normales, la proteína normal, la albúmina, la globulina normales, pero sí estaban alteradas las bilirrubinas. Recordemos que muchas veces nosotros mandamos a un paciente para evaluar funcionabilidad hepática o fosfatasa alcalina, bilirrubinas, y lo que más evalúa funcionamiento hepático son ácidos biliares. Bueno, encontramos en el electrocardiograma un paciente haciendo una hipocalemia severa con un aplanamiento de la onda T, un infradesnivel del segmento ST impresionante.
y comenzamos tratamiento con cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque el paciente se llegó desmadejado, el paciente ni siquiera tenía marcha táxica o marcha de borracho, sino que no se podía parar. El paciente no sostenía ni siquiera la cabeza, no la podía ni sostener y entró en decúbito lateral hace aproximadamente 6 días. Instauramos tratamiento con cloruro de potasio de 5 a 7 mil equivalentes por dosis total en gatos. Y porque sabemos que ¿qué hace el potasio? Es el que le da el voltaje a la célula. El 98% del potasio está dentro de la célula. ¿Y quién es el que regula este funcionamiento del potasio? Pues es la insulina. Hay que tomar niveles de glucosa porque la mayor parte de los gatos cuando hacen enfermedades inclusive la glucosa se altera. Lo mismo los fosfatos. Comenzamos tratamiento con potasio. Comenzó a elevar la temperatura, una temperatura que se mantenía en 35, comenzó a elevar la temperatura. En este momento es un paciente con 38.2 de temperatura. Es un paciente que estuvo con gels con cobija térmica y ya prácticamente no los necesita. Hoy, después de un mes aproximadamente de la enfermedad, mes y medio, junto con la estomatitis que tuvo, este paciente, después de todo ese tiempo, hoy logró comer por sí solo. Mientras tanto lo tuvimos alimentándolo con alimentación parenteral y dándole alimento. En los gatos no nos podemos dar el lujo de un gato que no nos coma en 2-3 días porque nos hace lipidosis hepática impresionante en 2-3 días y se nos va el gato. Sabemos que los gatos, a diferencia de los perros, ya está renovado. Sí, yo no estoy hacer el test en pacientes que tienen 2 meses, mes y medio, como lo hacen esos animalistas que no son médicos veterinarios. Y si el animalista no le da la aval para ser médico veterinario, algunos lo serán. Pero si no lo es, me parece que hay que tener una información robustecida sobre un tema para poder opinar. Para ellos y para muchos colegas, yo personalmente, cuando encuentro un paciente de mes y medio, de 2 meses, es un criterio personal, pues yo no le hago el test. Lo que pienso en un paciente, de una madre que viene bien vacunada, una madre que está brindando una inmunidad pasiva a través del calostro, la leche, lo que yo hago generalmente es colocar la vacuna triple viral. Y cuando hayan pasado siquiera unos 4 meses, 5 meses, haría el test y luego repito un test al mes y ya luego colocaría la vacuna. Generalmente la vacuna de la leucemia no va a causar esos efectos colaterales devastantes como los animalistas lo creen, sino que por curarse en salud es bueno a veces hacer el test porque luego le va a venir a decir a usted, dueño del paciente, doctor, vea, le dio leucemia y fue porque usted lo vacunó. Entonces, pero para uno curarse en salud hay que explicarle a la gente todas estas cosas. Yo generalmente en un paciente joven, un menino de mes y medio, 2 meses, inicio plan de vacuna triple para meninos, para cachorros, y ya luego coloco la leucemia, una vacuna de leucemia que no me cause estos problemas sin ningunos inconvenientes. Son criterios médicos y nunca he tenido problemas. Continuando con el caso de Faruf, el paciente de 4 años, paciente que estuvo dependiente de oxígeno por muchos días, como hipotérmico, mantenía temperaturas de 35, 34 y estaba haciendo unos edemas en miembros posteriores inclusive. El paciente tenía un abdomen agudo impresionante. Este abdomen era así, colegas. Y para las personas que nos están viendo, este abdomen era así, de este tamaño, venía más o menos hasta por acá. Sí, sabemos que tiene SIDA y que tiene leucemia positivo, pero algunos pacientes, después del test, algunos pacientes que se les ha hecho el test unos meses después, han resultado dando otros resultados el test. Aquí lo podemos ver, me llamaba el doctor, un doctor ahora y me decía que para la aplicación del cloruro de potasio, y yo le dije que no había ningún problema, que se puede colocar de 5 a 7 mil equivalentes dosis total, y la ampolla viene por 20 mil equivalentes en 10 ml, cada ml tiene 2 mil equivalentes,
y se puede colocar vía peritoneo. Cuando uno está haciendo el tratamiento para la tiroides inflamatoria o la pancreatitis aguda, que no es más que una peritonitis infecciosa felina en cachorros, cuando uno está haciendo el tratamiento para ella, lo que yo hago es pasar un ml, 2.000 el equivalente solamente 8 de la mañana, 2.000 el equivalente 5 o 6 de la tarde. Y la recuperación del paciente es espectacular. Este paciente no movía ni las manos absolutamente, no sostenía la cabeza. Sí, no es una marcha táxica, no es una marcha de borracho, sino que como el potasio al caerse ya no hay quien le dé el voltaje a la célula, entonces el paciente se va al piso y estuvo en un estado de estupor semicomatoso. Esto más o menos les quería yo decir. Agradecimientos para Olguita, que la conoce todo el mundo, que es la enfermera veterinaria. Agradecimientos para los dueños del paciente que se han preocupado por él, porque otras personas hubiesen dicho, doctor, ¿y por qué no me le coloca la inyección? Yo en mi vida, cerca de 30 años como médico veterinario, tuve la oportunidad de estudiar cardiología, de hacer cardiología pediátrica 5 años al lado del doctor Javier Roberto Jaime, es uno de los cardiólogos más importantes del país, y ahí hice mis pinos en cardiología. Gracias al Señor manejo esa parte de medicina humana también, y ahí me dediqué a la cardiología en animales, de ver los desvalidos que están ellos. Vamos a tomar temperatura, de ver los desvalidos que están, de ver los desprotegidos, y que mucha gente ante cualquier evento mórbido nunca les hacen nada, y lo primero que hacen cuando están enfermos es aplicar eutanasia. Yo nunca la he utilizado, y por eso soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Nunca he utilizado un eutanásico, y yo creo que no lo voy a utilizar. Tuve a mi perrita muy enferma con una diabetes y luego hizo unas crisis violentas, unas hipotensiones, unas hipoglucemias severas, hiperglucemias y unas tormentas tiroides, y luego hizo una neuropatía diabética y la logramos sacar. Ahí podemos ver la temperatura. Era un paciente que mantenía 34-35 y este abdomen era así impresionante, inflamado. Había un abdomen agudo. Lo estamos tratando con medicamentos y con potasio, y ya le hemos venido quitando mucho medicamento. Ahí están 38 de temperatura, 38,1. Es un paciente ya normotérmico, un paciente que está hemodinámicamente estable y se encuentra en muy buenas condiciones. Un agradecimiento de nuevo para todos. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Ahí vamos más o menos en 38.3, 38.4, es la temperatura normal en el gato. Este era un paciente que la hemoglobina estaba súper caída, y aquí lo podemos ver, un paciente que está en tratamiento con prednisolona, 5 miligramos en la mañana, 5 miligramos cada 12 horas lo tenemos, y mire la respuesta que nos ha dado. Va súper bien. Tratamiento antibiótico, antibiótico-terapia para tratar las 4 cuadrantes, puesto que no tenemos un cultivo con antibiograma muchas veces de las secreciones. El hígado está muy bien, lógicamente la antibiótico-terapia protegiendo ese hígado, ese páncreas y esos órganos vitales. Para todos ustedes, recuerden, soy el doctor Juan Carlos, veterinario clínico de pequeños animales, ubicado en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. Teléfono 311-502-1449, ubicado en Malabar, parte alta, al frente de su suerte, muy fácil, segundo piso. Quédense en casa, cuídense su familia, que estamos frente a un problema y a una pandemia mundial. Lastimosamente los gobiernos nos tienen como borregos enjaulados, como si fuéramos niños pequeñitos, y esto prácticamente es un estado de sitio en el que estamos, y los defensores de ellos que deben hacer cumplir las leyes, pues son los trabajadores al fin y al cabo del gobierno, que es la fuerza pública. Quédese en casa, no de papaya, porque le van a hacer su multa. A veces la policía también es desconsiderada en ciertos momentos, sí, se sabe que se está infringiendo, pero yo pienso que debe haber mucho mayor elasticidad y saber abordar la gente, que no pase como en mesitas del colegio hace como 15-20 días, que unos policías se dirigieron a unos muchachos
que estaban consumiendo, creo que droga, y ahí hubo un policía inclusive asesinado, y es una tristeza para la fuerza pública y la policía colombiana. Hay que ser un poco más condescendientes, no salirnos de la ley, porque hay veces también tomamos medidas estrictas que no están en los decretos. Es eso, para todos ustedes muchas gracias, Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Les quería nombrar en un momentico un paciente que me llegó ayer haciendo una ausencia de ritmo sinusal impresionante, pero la gente no entiende. Y al rato llegó el muchacho quejándose de que el paciente sigue con hemorragia, de que doctor, usted tiene la culpa. Sobre esto quiero hacer un video. Doctor, usted tiene la culpa porque después de que le colocó la droga al rato el paciente siguió con hemorragia. Y le dije, por la noche puede estar vaciado, porque usted no me trajo un paciente aliviado, sino un paciente enfermo. Nosotros como médicos veterinarios somos ese puente entre Dios y el paciente, y logramos hacer y hacemos todo lo posible por sacar adelante al paciente. Pero hay pacientes que ni con los mejores médicos, porque me dijo, doctor, es que para eso uno viene y paga. Y las cosas no son así, maestro. A veces uno paga, pero las enfermedades cuando están haciendo su curso pueden empeorar inclusive con los mejores medicamentos y con los mejores médicos. Hay gente, la verdad, que dice las cosas que no son, porque no tienen información sobre el tema y quieren culpar siempre al médico veterinario. Nosotros no estamos para matar pacientes, sino para salvarlos. Y decía alguien, prepárese para leer mucho, pero más que todo prepárese para curar. Colegas, conserven ese sueño de esa persona que llega a la casa por la noche, que tiene quizás un médico veterinario frustrado, que quiso ser médico veterinario, que quiere los animales y quiere llegar por la noche y encontrar esa mascota, ese perrito, ese gatito, ese conejo, esa mascota que tiene en la casa. Conserven en ese sueño, colegas, y para conservar ese sueño prepárense para salvar vidas. Para todos ustedes, feliz noche, Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias.